Buenos días, queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. El título de la prédica se llama Cuando el servicio a Dios afecta nuestros planes. Y hoy yo quiero hablar de una realidad que muchas veces se da en nuestra vida. Y es que nosotros tenemos planificado actividades, porque yo por lo menos tengo planificado mi vida hasta 30 años, por lo menos. Yo espero llegar a los 90 en buena salud, ¿verdad? Porque ya tú sabes, quiero ver nietos, quiero hacer un sinnúmero de cosas. Además, con este tema de los planes de uno y el servicio, se da lo siguiente. Nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor, estamos dispuestos a cooperar con otros hermanos que Dios nos ha puesto, con individuos, personas que Dios nos ha puesto para ministrarles, para servirles, siempre y cuando coincida con nuestro plan. Te voy a poner esta. Hay unos hermanos, hay unas visitas que viven, digamos, qué sé yo, por Jaina. Y uno dice, sí, a mí me queda en la ruta. Entonces nosotros gustosamente lo llevamos. Pero ¿qué si tú vives por Villamella y hay que llevar a una persona al lado opuesto a Jaina? Entonces, no, porque eso me rompe los planes. Y no es que no optimicemos el uso de los recursos y el tiempo y los bienes que Dios nos da, pero a veces, cuando los planes de Dios van en una dirección opuesta a nosotros, entonces ahí las cosas cambian. Posiblemente ya no sirvamos a Dios de manera tan gustosa y lo vemos como una carga. Y a veces son cosas que nosotros cargamos durante el resto de la vida, de que yo tenía tales planes, pero sucede que un evento en mi vida, una necesidad, una circunstancia, una muerte, un tema de salud, un tema de trabajo, libertad, reorientación, cambio de dirección, de estatus económico, cualquier cosa de esta puede alterar y muchas veces altera nuestros planes. Vamos a orar. Señor, te pido que en esta mañana lo que he planificado para hoy, para compartir con la iglesia, Señor, tú lo multipliques y tú produzcas en la audiencia, en mis hermanos, en mis amigos, en los que están presentes, en los que están fuera, no un nuevo conocimiento, sino un nuevo entendimiento. Y que tú pongas una disposición nueva para que sea lo que sea que tú tengas para nosotros, estemos dispuestos a servirte. En el nombre de Jesús, amén. Yo voy a compartir el pasaje de la Anunciación a María. Un pasaje y una narración que muchos pensarían que es el pasaje menos evangélico que hay en la Biblia y que ciertamente debe ser el personaje del cual menos predican y no nos orientamos a aprender, que es el personaje de María, la madre de Jesús. Para ponerlos en contexto, quizás año quinto,
antes de Cristo. Reinaba el rey Herodes. Y una joven judía estaba muy entusiasmada porque prontamente se unirá con su prometido, el cual ya había un acuerdo preestablecido de que María, esta joven que pudiera tener, y es un detalle muy interesante, ¿sabían ustedes que María, cuando tuvo a Jesús, pudo estar oscilando quizás entre los 14 y los 17 años? Cosa que para nosotros es inconcebible porque incluso la ley lo prohíbe, matrimonios de esa edad. Pero eso es en nuestro contexto, en nuestra cultura. Y tenemos a esta joven llena de entusiasmo que prontamente se va a completar y va a empezar a vivir con su esposo, de donde espera tener niños y de donde obligatoriamente vivirían en una casa. Sin embargo, el pasaje nos relata que cierto día los planes de María cambiaron drásticamente. Resulta que con el anuncio del nacimiento de Jesús y la experiencia de ser la madre de Jesús, su vida cambia drásticamente. Y yo quiero poner este pensamiento en ustedes. ¿Qué pasa cuando el servicio a Dios choca con nuestros planes? ¿Qué pasa cuando la demanda de Dios altera toda nuestra expectativa? ¿Qué significa cuando el servirle a Dios puede traer sufrimiento? Todas estas preguntas se desprenden de este pasaje y quiero que lo vayamos compartiendo. Lucas 1:26. Para que nos ubiquemos más todavía, unos meses antes, una pareja estéril, Elizabeth y Zacarías, recibe Zacarías la visita de un ángel, le dice, tú vas a tener un hijo. Y él, un poco incrédulo, dice, ¿cómo va a ser? Porque mi esposa es incrédula, imagínate. Si ellos los dos estaban avanzados en edad, se necesitaban 2 milagros posiblemente para un embarazo. Uno en ella y otro en él. ¿Y qué resulta? Que al 6º mes de haberse concretado el embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Detalle a tener en cuenta, Gabriel solo aparece en 3 ocasiones en la Biblia. Aparece cuando fue a ministrarle a Daniel para informarle que a él iban a ser develados los misterios de los últimos tiempos. Luego tenemos a Gabriel cuando le informa a Zacarías que producto de esa duda que hubo en su corazón, lo del embarazo seguía adelante, pero que él iba a quedar mudo hasta que naciera el niño. Y la tercera vez que vemos a Gabriel es cuando es enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. El desposorio era un tipo de compromiso en el cual una joven era concedida en matrimonio a otro joven o un caballero, y durante este tiempo previo a que se juntaran a vivir en la casa, que se concretara la ceremonia del matrimonio, esta unión era sumamente formal, a tal grado que si en una pareja en que estaban desposados, antes de juntarse, uno de los dos moría,
el nuevo título del que sobrevivía era viudo. Era algo sumamente fuerte. Y ella estaba comprometida con este varón de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y como ya vimos en el versículo 26, entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. A veces nosotros, por un exceso de que hemos recibido tanto el concepto artístico de ángel, ¿qué estamos pensando? Si un ángel fue donde ella, ¿qué fue? ¿Qué es lo que estamos pensando? Estamos pensando posiblemente en un rubio de 6 pies y pico, con una cabellera muy copiosa, una bata sumamente blanca y unas alas que le sobresalen, ¿verdad que sí? Ese no fue el caso. De hecho, son pocos los casos en que se mencionan a estos seres creados por Dios como con alas. El grueso de las apariciones de los ángeles en la Biblia son humanos tal cual. De hecho, las personas luego es que se dan cuenta que era un ángel. De manera que el versículo 28 nos dice que entrando este individuo con apariencia muy normal, entra donde ella estaba y dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, no por la presencia, no por la apariencia, sino por qué, por las palabras. Y pensaba, se quedó pensativa, ¿y qué saludo tan raro, qué salutación tan rara es esta que me hace este Señor? Entonces el ángel le dijo: María, ¿qué? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Una experiencia y un saludo que cualquiera pudiera decir: aquí está pasando algo, no me siento cómodo, ¿en qué irá a terminar esta situación? ¿Y qué hace el ángel? Le dice: no temas. Y de hecho, es una actitud que cuando nosotros identifiquemos en nuestra vida que Dios nos quiere utilizar, que nos va a llamar, que tiene alguna encomienda para que nosotros realicemos, es posible que uno de los primeros sentimientos que surjan en nuestra vida es el temor por las implicaciones. Yo duré 7 años en una congregación en la cual estuve fungiendo como pastor, y aunque al principio yo iba como invitado, un día yo me di cuenta, por algo que yo hice, que nunca ustedes han visto aquí, es que yo me paré a dirigir los signos y eso fue algo que ellos lo vieron como normal, menos yo. Y yo dije, llegué a esta conclusión: pero yo voy a terminar como pastor de esta iglesia. ¿Saben lo que yo hice cuando llegué a mi casa? Me puse a llorar. Me puse a llorar por las implicaciones. Porque a pesar de que servirle al Señor es un gran privilegio, también muchas veces trae retos muy importantes a la vida. Si tú te estás debatiendo en este momento acerca del servicio al Señor, el mensaje que tengo para ti en esta mañana es: no temas. No temas en servirle al Señor. No temas por las implicaciones. Tampoco temas por cómo pueden variar tus planes. Y dice el ángel: porque has hallado gracia delante de Dios. La definición técnica más simple de gracia es un favor inmerecido. María tenía sus condiciones, pero el hecho de que el Señor la escogiera y enviar el ángel para anunciarle que ella iba a tener al Mesías fue un asunto de gracia, no es un asunto de mérito. El que Dios nos utilice a cualquiera de nosotros es un asunto de gracia. Es una posición, es una encomienda
que no nos merecemos en ninguna manera. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí esta muchacha que está muy concentrada, viviendo su vida normal como cualquier joven de su tiempo y como cualquier joven normal de entre nosotros que está ilusionada con su matrimonio, este señor viene y le dice, tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto de por sí ya es una buena noticia para María, porque era una garantía de que no tendría problema de fertilidad como algo que es tan común hoy en nuestro día. Y también le dice que será varón y le dice que se llamará Jesús. Acerca de este Jesús, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, aquí esta declaración que el ángel le hace a María era algo inimaginable. Esto verdaderamente es un privilegio, porque qué joven pudiera pensar que ella pudiera llegar a ser la receptora de tal gracia que Dios la utilizara para llevar en su vientre nada más y nada menos que al Rey de Israel, al Dios hecho hombre. Entonces, aquí se están dando ya muchas situaciones. Fíjate lo que dice María, porque María está metida en el mensaje, ella no lo está poniendo en duda. Para ella eso es ciertísimo, pero tiene interrogantes y le dice, versículo 34, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y de hecho, adelante en el 27 se nos habla de que era una virgen. Y hablando de virgen, estamos frente a un tipo de estado moral de una persona que ella no solo no había participado en el acto sexual con ningún hombre, sino que ella estaba sumamente cuidada y preservada en todo lo relativo moral. Y reinará sobre la casa de Jacob, su padre, para siempre. Aquí estamos hablando entonces de una vivencia trascendente que va a suceder en la vida de María, y se dan todos estos detalles acerca de ese hijo que habría de nacer. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ahí en ese momento ni existía la inseminación artificial, ni tampoco teníamos registro, ni posteriormente se va a registrar otro evento como este que ha sido único en la historia. Por si alguien quiere poner eso de excusa, algún accidente que tenga. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo hijo, el santo ser que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido en su vejez. Aquí le está dando una demostración o una garantía de que lo que le está diciendo es posible, aunque ella no conociera varón. Su parienta Elizabeth había concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban ¿cómo? Estéril. ¿Y cómo llamarían a María? La llamarían la Virgen. ¿Y qué pasa? Que ambas condiciones iban a ser transformadas por medio de la
obra maravillosa de Dios. Y le da este cierre, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel, ¿qué hizo? Se fue de su presencia. Aquí podemos concluir que por este anuncio del ángel se le ha desbaratado el mundo a María. Porque María ya sabe que va a tener un hijo de una forma milagrosa. Ya sabe que eso va a representar un cuestionamiento muy grande en su vida, porque como sin conocer varón, ella sale embarazada. Y toda esta consecuencia que viene de una joven que posiblemente en unos cuantos meses, posiblemente en el transcurso de un año, iba a tener su marido, se iba a ir a su casa, le dicen: no, detén eso ahí. Todo eso cambió porque yo tengo planes contigo. Cuando él le relata el ángel y le dice: porque nada hay imposible para Dios, las palabras de María fueron: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y la pregunta es esta. Claro, y no vamos a tener otra experiencia de un embarazo como este. Si Dios te indicara ahora mismo que quiere cambiar tu vida diametralmente en sentido opuesto, ¿cuál sería tu respuesta? Ella no es la primera a la que Dios le desbarata los planes. Ella no es la primera ni tampoco la última a la que Dios le envía en una dirección diferente. Si nos ponemos a ver, muchos siervos de Dios vivieron la situación de que su vida fue transformada, no trastornada, transformada por la encomienda de Dios. ¿Quién le viene a la mente? Nada más y nada menos que ¿quién? Moisés. Acuérdate que Moisés, él se dio por retirado y se fue a vivir a Madián, y ahora él era ganadero, criador de ovejas. ¿Y qué le dice Dios? Prepárate que tú vuelves para atrás para Egipto. No, pero que mira, oye, tú vuelves para atrás para Egipto. Y de una vejez tranquila, con Séfora y los muchachos ahí, ¿qué pasa? Él regresa para pasar 40 años de una vida casi imposible con un pueblo difícil. Si ustedes recuerdan a Pablo, Pablo iba rumbo a Damasco a perseguir cristianos para llevarlos presos a Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Que se le aparece Jesús mismo en persona en el camino. Y de ahí, a partir de ese momento, ya no es Pablo el que perseguía a los cristianos y el que posiblemente tenía el puntaje para llegar a ser sumo sacerdote o un maestro de gran calibre de la religión judía, porque se dice que Pablo era un maestro más fino todavía que Gamaliel. Entonces, fácilmente él ocuparía una posición de alto rango o pudiera optar por ser sumo sacerdote o algo así, dependiendo de los aspectos políticos que envolvían esa posición. ¿Qué resulta? Que estas personas fueron transformadas. Y adivina qué, todas terminaron obedeciendo el llamado de Dios. Joven que estás entre nosotros, señorita, caballero, me imagino que tú tienes bien definido regularmente cuáles son los planes que tú tienes. Y de hecho, cuando uno está en los 15, 16, 17 años, ya uno está muy claro que a los 25 va a tener una casa, va a tener un buen trabajo, va a tener una esposa y va a tener hijos y va a vivir felices de ahí en adelante. Pero ¿qué si Dios cambia los planes?
¿Y qué si Dios te dice, yo quiero que tú te dediques a mi servicio? ¿Y qué si Dios te indica que Él quiere que tú cambies de carrera? ¿Y qué si Dios te indica que hagas un cambio de dirección? ¿Cómo reaccionamos nosotros a eso? Este tema lo traigo porque a propósito del tema de predicación y de enseñanza de este año, va a girar alrededor del servicio. Entonces yo estoy presentando en esta mañana una sierva inigualable. Que claro, también sabemos que todo en ella fue por gracia, pero no debemos dejar de reconocer los méritos que ella tenía. Su vida ha cambiado. Ahora, de estar ella disfrutando de una excelente reputación, a partir de ahora, ¿qué podía suceder en su vida? Cuestionamiento. ¿Qué podría pasar con ese hombre con el cual ella soñaba que iba a vivir en una casa y que iba a tener hijos? ¿Qué sucede? Que lo más seguro que hace el hombre, aquí no caigo yo. ¿Qué consecuencias traería ese niño a la vida de ella? Quizás muy adelantado la historia, pero vemos que después, cuando están en Belén, tienen que mudarse ¿a dónde? Urgentemente. ¿A dónde? A Egipto. ¿Por qué? Porque ahora el niño era perseguido político. De manera que la vida le cambió mucho, pero mucho. Sin embargo, ¿cuáles fueron las palabras de ellas al mandato del Señor? ¿Cuáles eran? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ahora, ¿qué resulta si cuando Dios ordena o llama a alguno a realizar algún tipo de servicio, aún así sea gestos de amor para con algún anciano, gestos de misericordia? Que si tú fueras provocado por el Señor para asistir a una obra como un orfanato, ¿cómo va a ser tu vida? ¿Vas a pasar todo el resto de la vida con el moco para abajo, que yo tenía planes, pero el Señor me lo cambió y ahora estoy yo metido aquí en este orfanato, porque esto no era lo que yo quería, yo estoy aquí porque no tengo otra cosa? Ahora, ¿saben quién también es un siervo sorprendente? Nada más y nada menos que quién, que José. Porque la idea no era que ella se convirtiera en una madre soltera. La idea era que ella tuviera un niño que fuera engendrado por Dios, pero necesitaba obligatoriamente la figura de un esposo que representara la seguridad, pero también la reputación de esta familia. Versículo 18, capítulo 1 de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Aquí se encuentran dos relatos diferentes de la anunciación previo al nacimiento de Jesús. Uno en Lucas presentando la línea de María, pero aquí presentando la línea de José. Y de hecho, este detalle del capítulo 1, que trae toda una genealogía, ¿desde cuándo? Desde David, y por ahí sigue pasando la genealogía, y en el versículo 16 la genealogía se rompe. ¿En qué sentido? Versículo 16 que dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado él. Entonces, aquí no se dice que Jesús era hijo de José. De manera que todas las generaciones, hasta que sacan 56 generaciones. En este contexto, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre,
con José, ese mismo José que vimos 2 versículos anteriormente, antes de que se juntasen, ¿a qué nivel estaba este desposorio? No sé decirte. Pero estaba muy próximo a juntarse, porque también eso necesitaba un tiempo que fuera el correcto para que ella no detuviera de 9 meses casándose. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si María era piadosa, José no se quedaba atrás. Y a veces yo me pregunto, ¿quién tenía más fe? ¿Abraham cuando tomó el cuchillo para sacrificar a Isaac? ¿O Isaac que se dejó amarrar para que lo crucificara, para que lo mataran? ¿Quién tenía más fe? ¿María, que sabía bien lo que había sucedido y que ella no había hecho nada? ¿O José, que tenía esta interrogante que posiblemente lo hubiera podido perseguir durante toda la vida? Y es que la situación en que se encuentra María ahora es una situación complicada, porque ella debe informarle a su prometido que está embarazada. Mira, José, yo quiero hablar contigo, pero no es lo que tú piensas. Eso es una situación sumamente difícil en la que está María. ¿Producto de qué? De esta encomienda que el Señor le ha dado. Es tan difícil la encomienda que Dios tuvo que enviar un ángel para que hablara ¿a quién? A José, porque era una situación que no tenía solución humana. Seguimos viendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué sucede? Había un recurso en el cual, si luego que se daba el matrimonio, se encontraba que había alguna situación desfavorable, inadecuada en la vida de la joven, simplemente se le hacía un certificado de separación y ella era libre y era devuelta a su casa. ¿En qué se manifiesta lo justo? Y yo creo que no solo justo, sino que también era tremendamente misericordioso José. En que cuando él se entera, sea porque la vea que se le perdió la cintura, que le cambiaron los pechos, que se le hinchan los pies, o sea que ella se lo dijera también, el asunto es que la cosa no estaba fácil. Entonces, ¿qué dice José? Bueno, pero yo tengo que salir de esto, porque yo voy a caer. Dime tú, si esto es antes de casarnos, de juntarnos, ya la muchacha salió con un embarazo, me imagino que después que estemos casados, no sé cómo me vocearán en la calle. Pero la misericordia y el carácter de José era tal que en vez de él hacer lo que es tan común hoy en día, si tú entras al famoso YouTube y tú buscas mujeres infieles, tú vas a ver muchísimas escenas donde el esposo va con una cámara, filma a la esposa con su amante y luego lo publica en las redes. Esto necesitaba algún tipo de explicación y posiblemente la justificación, o si él la denunciaba como, incluso esto se llamaría adulterio en este caso, aunque no estuvieran ya unidos físicamente. ¿Qué hizo él? Porque yo quiero que ustedes se metan en la situación de José. María está muy tranquila en su casa y Dios envía a su ángel y él le dice, mira, cambio de planes. Tú vas a tener un hijo, ese hijo va a venir por obra del Espíritu Santo y él va a ser el Mesías. Excelente, ella está clara en eso. Para María, esta encomienda representaba muchas interrogantes y preocupaciones acerca de su futuro. Pero para José, esto significaba mucho dolor. Mucho dolor. ¿Por qué? Porque esa joven, la cual él estaba esperando para que fuera su esposa, le sale
con un embarazo. Y para colmo le dice que no, que fue el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, aparte, me quiere engañar 2 veces. Me engaña porque tuviste una relación por ahí y también ahora me quiere vender la cosa como que eso es de Dios. La situación no estaba difícil. Sin embargo, él no tenía un espíritu vengativo. Sí me imagino que tendría un gran dolor en su corazón, pero también él mantenía un gran amor por María. Porque en vez de él publicarlo o en vez de él hacer una denuncia que tendría que ir frente a los ancianos de la ciudad y ahí dilucidar que no era virgen, él prefirió cargar él con las consecuencias. Y entonces él decía, es mejor, más o menos, ¿verdad?, que digan que yo la abandoné. Y a lo mejor me digan, es irresponsable, a que digan, esa adúltera. Y él, buscando el bien de María, no la denunció, sino que siguió adelante como todo normal, porque él pensaba dejarla secretamente y posiblemente con un pensamiento que le cogía las 24 horas del día, las 24 horas del día, cómo lo hizo, por qué lo hizo, y qué va a pasar, y yo lo que quiero es dejarla, cómo yo caí en este gancho, mira cómo ella me está pagando, cómo yo salgo que el daño sea el mínimo. Dice, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. De manera muy interesante, en tan solo el primer capítulo de Lucas y en el primer capítulo de Mateo, tenemos una acción de revelación de Dios que ha reiniciado, marca una nueva época en la vida de Israel y en el trato de Dios para con el pueblo, que recuerden, después del retorno de la deportación hasta Jerusalén, hasta Israel, ahí hubo lo que se llama que una etapa, ¿cómo le llama eso? Una etapa de silencio, donde no hubo profeta que trajera cosas nuevas. Y aquí, en medio de un avivamiento que Dios quiere provocar en el pueblo, está escogiendo personas para que hagan una misión sin igual que Él ha determinado. Pero esta misión no deja de tener grandes retos. Sí tiene grandes recompensas, sí muestra gran confianza, sí muestra mucha gracia de parte de Dios, sí es algo muy digno, pero no deja de tener situaciones de dolor. Y entonces, pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí tenemos la experiencia de personas piadosas, de personas que frente a la revelación del ángel, de cuál es el plan que Dios está llevando a cabo, ellos lo que hacen es que lo asumen, no entran con un conjunto de dudas, de preguntas, de no tener certeza. ¿Y qué pasa? Observen esto, que sigue dando detalles el ángel y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz que un hijo. Esa profecía de por sí ya es rara, es un poco difícil de entender, porque cómo es que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Nosotros lo hemos leído a través de los años, pero la respuesta, la conclusión a ese versículo, eso es que imposible. Eso fue lo que dijo María cuando dijeron que iba a concebir. Pero recuerden las palabras de Gabriel que le dijo, porque para Dios nada es imposible.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? Recibió su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Obviamente, este conocer que está aquí es la intimidad del acto entre esposos. Y prueba es que cuando ella estaba razonando con el ángel, le dijo, ¿y cómo va a ser esto que yo voy a concebir si yo no conozco varón? Entonces, el conocer significa que era la copulación, que era el acto entre los esposos y de donde vendrían las criaturas. Fíjense la respuesta de José al mensaje del ángel en sueños. Y despertando José del sueño, ¿qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué? Y recibió a su mujer. Ya con esto tenemos más o menos establecido el escenario de que muchos de nosotros vamos a recibir indicaciones de servirle a Dios que no solamente van a ser incomprensibles, sino que también van en una dirección totalmente opuesta a lo que se había establecido, a lo que estaba planificado. Las preguntas naturales que surgen de este texto. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a realizar el servicio de Dios cuando las cosas no van de acuerdo a lo que nosotros planeamos? ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer la obra de Dios? ¿Cuál era la obra que le tocaba a José? Recibir a María como esposa. ¿Y qué más? Y a representar la figura paterna que Jesús necesitaba. No solamente por el nombre, no solamente para quitar cualquier posibilidad de escándalo, sino también de seguridad. ¿Y cuántas veces nosotros rechazamos el hacer la obra de Dios? ¿Por qué? Porque eso a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no va con mis planes. Si nosotros nos encontráramos frente a una situación, sabemos que ya Dios no habla de esa manera que vemos en este pasaje, o en estos pasajes, o en esta época. Porque mucha gente presenta la interacción con Dios y con sus ángeles como un asunto del día a día. Como el que allá afuera está el delivery. Ah, sí, dile que lo deje ahí. No, esas son situaciones muy particulares que se dieron con personas muy específicas en cierto tiempo. ¿Y qué es dentro de nuestra realidad que estamos viviendo la fe? Surgen oportunidades de servirle al Señor, pero que luego van a tener grandes consecuencias. Me viene a la mente un señor que se llama Terry Childs, que él era un drogadicto. Cuando sale, se encuentra que la esposa es convertida. Empieza a ir a la iglesia. Un día van unos misioneros, le presentan una foto de una misión que están llevando a cabo en Sudán, de un orfanato. El hombre se interesa. ¿Y dónde terminó el hombre? En Sudán. La pregunta es esta. Hay toda una película y un desenlace en cuanto a eso. Pero ¿somos nosotros sensibles para entender y obedecer cuando Dios nos está llamando? ¿Cuántos de nosotros nos estamos resistiendo a lo que Dios quiere que tú le sirvas? Y a veces, la mayoría de las veces, no son encomiendas de vida o muerte. A veces son cosas sencillas que nosotros necesitamos hacer porque son mandatos de Dios.
tal como predicarle a una persona. ¿Recuerdan el caso de Felipe? ¿Recuerdan el caso de Felipe? Que él estaba en una obra poderosa, con muchos convertidos. Y el Señor le dice, no, mira, vete al camino del desierto, a donde no hay nadie. Ve, coge por allá. Cuando él obedece, pasa un carro con un funcionario de la reina de Etiopía, de Candace, que va leyendo y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Y ahí sabemos la historia de cómo ese hombre no solamente creyó, no solamente fue salvo, sino que incluso terminó bautizado. No deberíamos nosotros estar pidiendo, Señor, dame la sensibilidad, dame el discernimiento para yo hacer lo que tú me estás pidiendo. Algunas de esas solicitudes que el Señor va a tener pueden ser sumamente peligrosas. Cuando Dios le dijo a Ananías, ve y ora por Saulo para que recupere la vista, ¿sabe qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Ananías? Hey, Señor, cuidado, ese tipo ha causado muchos males, es lo que puede hacer matarme también. Ve. ¿Y qué pasó? Que ahí el Señor utilizó a Ananías para orar por él, para que recuperara la vista. Pero ¿saben qué? También en ese mismo momento el mensaje era que yo necesito que Pablo entienda todo lo que debe sufrir por mi nombre. ¿Cuántos planes, cuántas acciones de Dios que Dios quiere que nosotros hagamos no han dado el fruto necesario porque nosotros estamos envueltos en nuestro razonamiento, ¿Qué hizo María cuando se le declaró los últimos detalles que el ángel tenía para ella? ¿Qué hizo? Hágase conforme a tu voluntad. ¿Y qué hizo José? Levantándose del sueño, ¿qué hizo? Recibió a su mujer. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros perdido en nuestra vida sin obedecer al Señor? Y pensemos cosas sencillas. Pensemos en la predicación, que es un servicio muy, se puede decir, de rutina para el creyente. Eso debería ser la norma del creyente. ¿Cuántas personas tienes tú pensando, sí, yo lo voy a predicar, sí, yo lo voy a predicar, sí, yo lo voy a predicar, sí, yo lo voy a predicar? Sí, yo lo voy a visitar, sí, yo lo voy a visitar, pero no lo visita y no le predicas. Sí que yo la voy a ayudar, sí que yo voy a participar en la oración, sí que yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero no terminamos de dar el paso. Si María se hubiera negado, el Mesías iba a venir como quiera, porque como con el libro de Esther, Dios iba a servirse de alguien para que hiciera su voluntad. Lo que pasa es que cuando nosotros, por nuestra conveniencia, por los peligros, por la apariencia, por el confort o lo que signifique dar el paso de servirle a Dios, estamos detenidos. Señores, perdemos la oportunidad no solamente de ser usados, sino de formar parte de la historia. ¿Cuántas experiencias gloriosas hay detrás de la obediencia? ¿Saben lo que sucede en Lucas capítulo 1, versículo 39? Que después que el ángel termina de decirle a María lo que va a suceder y ella le expresa la aceptación de su palabra, ¿saben lo que hizo María? 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó ¿a quién? Elizabeth. Cuando la voluntad de Dios tú no la comprendas bien, cuando te falten elementos,
cuando quizás tú necesites un empuje. Mira lo que hizo María. Bueno, como me pusieron el caso de María, que María es un ejemplo de las cosas imposibles que Dios hace, ¿qué dijo ella? Pues déjame irme a pasar 3 meses a donde Dios está obrando, porque donde Dios está obrando puede venir la claridad, puede venir el entendimiento, puede venir la administración para yo seguir la voluntad de Dios. Y es muy posible que María esté obedeciendo, pero como quiera hay muchas cosas en su cabeza. Sin embargo, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recuerden que no es un asunto de que, mira, Elizabeth, yo estoy aquí en la parada, voy a estar como en 1 hora allá en tu casa, porque tú sabes que a veces los motores toman mucho para subir, para la montaña, esas cosas. No. Eso fue una sorpresa. Y ella, cuando oyó la voz de María, fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y le sigue diciendo: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Tanto Elizabeth como la criatura estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Sigue diciendo: y bienaventurada la que creyó. Que hubo un acto de fe cuando ella estuvo hablando con el ángel, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. ¿Tú sabes lo que ella fue a buscar? ¿A dónde, Elizabeth? Una confirmación y una certeza de que ella estaba haciendo lo correcto. Porque esa confirmación, ¿cómo vino? Por medio de una administración que ella recibió, ¿de quién? De su parienta Elizabeth. Y su parienta Elizabeth no solamente le confirma cosas que ella no tenía forma de saber, sino que también le ratifica que se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Muchas veces cuando nosotros estamos viviendo todo ese proceso de identificar, de conocer y obedecer la voluntad de Dios, que estamos turbados, yo le voy a decir alguna cosa que no son un componente para aclarar tu mente. Ver señales de Netflix, serie de Netflix, no te va a ayudar a comprender la voluntad de Dios. Irte de tiendas no es una forma de tú conocer la voluntad de Dios. Irte de paseo tampoco. ¿A dónde fue ella? A donde Dios estaba obrando. Cuando tú estés en ese proceso de conocer la voluntad de Dios, pero tengas preguntas, cosas que tú no entiendes o implicaciones, ¿cuál es el mejor lugar para tú recibir consuelo, para tú recibir iluminación y para tú entender y que se ratifique la voluntad de Dios en tu vida? ¿Dónde? ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el mejor lugar? Aquí en la congregación donde están los hermanos que pueden darte palabra de Dios. Porque a veces la ratificación, ella tenía la palabra del ángel que vino de parte de Dios, pero el hecho de que alguien se lo ratificara, la misma palabra de Dios, a ella le produjo ¿qué? Parece que ella en ese momento dijo, se le quitó un peso de encima. Y entonces luego viene el cántico de María donde dice ella: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, ahora me dirán bienaventurada. Ella la cogió para ella, ya eso es de ella. Ella se está viendo como la receptora de los beneficios y el reconocimiento
de todas las generaciones, como efectivamente lo es. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios con el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestro padre para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Tú quieres que te diga algo? ¿Qué nos queda claro de María ahí? ¿Qué nos queda claro de María? Que María dominaba ¿qué? La escritura. La dominaba. Porque fíjate ese recuento que ella hizo en unos cuantos versículos sin llevarlo preparado. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestra ansiedad, nuestra inquietud, nuestros temores lo que indican es que estamos anémicos de la palabra de Dios. En momentos de turbación, en momentos de reto, en momentos de grandes preguntas, palabra de Dios. Todo lo que salga de tu boca sea palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, rodéate de los demás siervos de Dios. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa con la barriga mucho más grande. El problema que ella tenía allá abajo, en Nazaret, ¿quién lo había resuelto ya? Dios. Los retos de obedecer a Dios y las consecuencias, déjalas en manos de Dios. Porque no había forma humana de convencer a José de que eso no era una traición de parte de su prometida. No había una forma humana de que José asumiera esa misión de ser protector, guardián del niño. Porque incluso luego que vemos el resto de la historia, vemos que hablándole el Señor a José en sueño, ¿qué hizo? Y se levantó José, cogió al niño y la mamá de noche, ¿y qué hizo? ¿Y se fue para dónde? Para Egipto. O sea, esa participación de José era imprescindible. Aunque yo sé que se magnifica mucho la figura de la madre, pero el padre es necesario. Y aunque tú no te vayas a llevar el crédito, haz la parte que a ti te toca y obedece al Señor y permite que a través de ti se complete el plan para el cual Dios te había escogido. La pregunta es esta. Si Dios de alguna manera inquieta tu corazón en esta semana, hoy mismo, quizá en este momento o a lo largo del día, para entregarte una misión, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Hágase conmigo conforme a tu palabra. De manera, hermanos, que yo sé que los retos, asignaciones del Señor pueden tener diferentes implicaciones en nuestra vida. Y algunas son de cuidado, muchas son de peligro, pero el hacer la voluntad de Dios puede tener una trascendencia increíble en la vida de muchos. Cierro con esta historia harto conocida, que es la familia Saint, un grupo de misioneros que liderado por el de nombre Saint, fueron a predicar a los indios Aucas y trataron de establecer una serie de acercamientos hasta que un día decidieron bajar para ya tener contacto con ellos. Cuando bajan, ellos decidieron no utilizar sus armas,
porque ellos dijeron que si ellos morían, irían a la presencia del Señor. Pero al que ellos mataran en defensa propia, ¿para dónde se iba? La condenación. Efectivamente, así lo hicieron, bajaron y efectivamente los mataron. ¿Qué van a hacer 3 mujeres que le han matado a su marido? Recoge su motete y irse para su país, ¿verdad que sí? ¿Qué hicieron ellas? El Señor es allá que no quiere. Y adivina qué. Y ellas fueron las mujeres y retomaron el trabajo de los esposos. Y no solamente se convirtió una gran parte de esa tribu, sino que el que instigó para matar al padre, al principal que dirigía el grupo de la misión, ese fue el que eventualmente bautizó al hijo del misionero muerto. Es decir, que con estas misiones que parecen imposibles en nuestra vida, hay envuelto mucho más de lo que nosotros pudiéramos pensar. De manera que siempre que tenemos en esa duda, que estemos en este reto, digámosle al Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, que en el caso de María le fue dada por el ángel. Después de una prédica así, antes se acostumbraba mucho, quizás hasta abusamos de eso. Y se preguntaba, ¿quiénes quieren servir al Señor? Y habían 20, 30 manos que querían ser misioneros, que querían ser misioneras, que querían irse a estudiar afuera, que querían una cosa maravillosa. De eso el Señor nos dio una buena cosecha. Pero a esta generación que está aquí, yo no sé lo que el Señor está pidiendo, pero sí me sé cuál es la respuesta correcta. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de considerar tu palabra, la experiencia de 2 siervos tuyos que reaccionaron de la forma adecuada frente a retos importantes. Señor, y es que cuando tú nos pides y nos encomiendas una misión, hay detrás de esto regularmente mucho más de lo que podemos ver a simple vista. En el caso de María, el cumplimiento del advenimiento del Salvador que fue dado desde antes de la fundación del mundo estaba ya a punto de cumplirse y necesitaba un cuerpo mediante el cual el Señor tomara naturaleza humana. Señor, ayúdanos a tener una visión en la eternidad de cómo mi obediencia puede llevarme a niveles de frutos, de consagración, cómo esto puede incidir en la gloria tuya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.